Así que bueno, lo saludamos al querido Miguel Kigel, que nos está esperando en línea con gran generosidad. Miguel, un abrazo gigante. Aquí te saludamos todos en Rivadavia, Willy Cohen. ¿Cómo estás? Hola Willy, un gran gusto estar con vos y te mando un fuerte abrazo y para todo el equipo. Muy bien, muy bien. Bueno, profe, ¿cómo estás viendo esta historia? Y bueno, ¿cómo crees que el gobierno sale de esta encrucijada, ¿no? Porque están las elecciones por un lado y por otro lado están las reservas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la ves? Vos lo has descrito perfectamente, la verdad yo no lo puedo decir mejor que vos porque lo dijiste No, pero perfecto, vos tenés que traer, pero déjame, igual traer tengo que la hablar, solución. igual tengo, Vos tenés que traer la solución. claro, la solución. Claro, La solución si existiera, nada es gratis en este mundo, no hay almuerzos gratis, dicen, obvio, ¿no? No, obvio. pero yo creo que, a ver, el primer punto importante es que acá el gobierno sigue pensando que lo más importante es bajar la inflación de acá a las elecciones Ujú, y por lo tanto no quiere mover mucho el tipo de cambio, ¿no? Pero en el partido están las blancas y están las negras, eso es lo que quiere el gobierno. claro. Y por el otro lado tenés el fondo que dice yo tengo que apoyar a la Argentina, yo siempre he apoyado, apoyaron a Macri, apoyaron a Massa. Sí, sí, sí. ¿Cómo no van a A apoyar un Guzmán, programa che. donde han hecho un esfuerzo A Guzmán, a a Guzmán. Guzmán? Claro. Hagan, Dios mío, de todas las cosas, sobre todo de Massa y Ujú, Guzmán, y de repente se encuentran con un gobierno que realmente ha hecho muchas cosas y muy bien, ha hecho el ajuste fiscal, lo mantiene a rajatabla, está tratando de normalizar la situación de la deuda constantemente, o sea, normalizar en el sentido de garantizar, mostrar total voluntad de pago. eh, y digamos, entonces el fondo que dice, no lo voy a apoyar a este gobierno, y dice, sí, pero ¿qué pasa? Al momento de apoyar, trabaja, digamos, el staff del FMI está trabajando y, digamos, ellos se encuentran con algunas limitaciones. Primero, digamos, que ya le han desembolsado 43 mil millones de dólares a este país y dicen, para, ¿cuánto más puede prestarle un país? Ya es el préstamo más grande que tenemos, ¿cuánto más le podemos prestar? Para prestar más tiene que haber un muy buen justificativo, aparte de que queremos apoyar al gobierno y la verdad es que el fondo está muy incómodo con la política cambiaria, sobre todo con el cepo. Dice, espera, ustedes, ¿por qué mantienen controles cambiarios? ¿Por qué no hacen, encima tienen problemas de reservas? ¿Por qué no hacen como todos los países que han solucionado esos temas cambiarios, liberando el tipo de cambio y aprovechar eso para que vuelvan a entrar dólares, ¿no? mm. Pero esa solución tampoco funcionó en la Argentina. Cuando liberaron el tipo de cambio totalmente con el gobierno de Macri, bueno, se fue la inflación, tuvimos corrida, no fue una buena experiencia, no es algo que Argentina quiere repetir. Entonces, están buscando una solución intermedia que no sea el 1% mensual, que no sea el tipo de cambio libre, que, no, que siga teniendo algún tipo de cepo y ver si con eso se puede llegar a las elecciones, ¿no? Ujú. La plata del fondo está, 20 mil millones es un montón, pero no sabemos cómo vienen, o sea, para Ujú. decir, digamos, cuánto tiene el Banco Central para defender el tipo de cambio actual, tenemos que ver si esos 20 mil millones vienen en diciembre Mm. o vienen en abril. No, No no, es lo no. mismo. Lo más probable que los 20.000 millones incluyan lo que Argentina le debe al fondo, que creo que son 14.000, ¿no? Es decir, que en Sí, lo definitiva más ahí, probable es que sean claro. que de entrada vengan entre 6 y 7, Ujú. con lo cual Argentina va a necesitar un poco más de apoyo de otros organismos para poder juntar una masa de reservas para darle tranquilidad al mercado. Pero igual, el fondo creo que la discusión no terminó. A Yo ver, creo que no va a ser en como quiere el, el gobierno sí, y no va a ser como quiere el fondo. en Ujú. el pro de que hay respecto de qué pasa con el régimen cambiario, primero es importante también comentarle a los oyentes que acá se está hablando de ajustes que no tienen nada que ver con lo que hemos visto en la historia argentina. Es decir, acá se está discutiendo si el dólar oficial tiene que valer 1.100 o 1.250. O sea, no estamos hablando de megas devaluaciones, ni mucho menos, pero evidentemente hay una discusión allí, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿vos crees que el gobierno puede seguir sin hacer nada hasta las elecciones o algo va a pasar hasta las elecciones? Por ejemplo, primera Yo creo pregunta. que algo tiene que pasar. Pueden, pueden, por ejemplo, armar como se viene rumoreando, una banda cambiaria que no tenga
o tal vez demasiada amplitud, digamos. Si haces una banda cambiaria entre 1100 y 1500, no sirve de mucho, ¿no es cierto? Es como tener un tipo de cambio flotante. Ujú. Y si haces una banda cambiaria entre 1080 y 1100, tampoco sirve de mucho porque al final sigue siendo casi un tipo de cambio fijo. Ajá. Entonces hay que buscar el equilibrio en todo eso. eh, pero incluso si uno tiene una banda cambiaria, tiene que tener dólares para poder defenderla, ¿no? Ujú. Te hago una Entonces, pregunta, sí, sí. o sea que No, dale, dale. el crawling peg podría modificarse en la discusión por un régimen de bandas cambiarias, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el dólar Exacto. blend? Mucha gente dice que, por ejemplo, Carlitos Melconian dice que esto se resuelve en 5 minutos, por lo menos para llegar a las elecciones, que hay que eliminar el dólar blend y que con eso el Banco Central se hace de 15.000 palos y se termina la discusión. Eso dice Carlitos Melconian. ¿Vos qué decís? Eh, Carlitos Merconian es un tipo razonable. Yo pienso que el dólar blend habría que sacarlo o por lo menos reducirlo a la Ujú. mitad de lo Ok. que está hoy. Hoy son eso lo ayudaría al Banco Central. El problema que te surge a partir de ese momento es decir, bueno, si yo saco el dólar blend, esos dólares van al Banco Central, no van, esos dólares hoy están alimentando el contado con liquidación, Claro. el dólar MEP. O sea, se te va Entonces, la si hay menos brecha. ventas en el dólar, Claro. se me puede ir la brecha. O sea, Ujú. es una sábana muy corta. Yo arreglo un problema, se me surge otro. Es así. Ok. Porque no hay dólares. La verdad, no hay dólares y eso te genera el problema. Entonces, sí, esa es una solución, pero el gobierno no te la acepta, o me imagino que no te la va a aceptar, porque no quiere tampoco que la brecha se vaya mucho. Claro. Entonces, hay muchas, digamos, hay más objetivos que instrumentos para resolver el tema. Te hago la otra pregunta. El gobierno dice que no hay peligro de corrida o de presión sobre el tipo de cambio porque no hay pesos. ¿Hay pesos o no hay pesos? Bueno, yo escribí hace un tiempo un artículo en El Cronista donde explico por qué hay pesos, pero quisiera explicar un poquito más, o sea, ¿en qué sentido hay pesos? Lo que pasa es que digamos, si yo mañana quiero salir a comprar dólares, y eso no lo estoy haciendo, porque la gente está muy cómoda, Ujú. si no hay peligro de evaluación, la gente está cómoda y de hecho durante todos estos meses ha habido pesos y la gente no ha querido salir de ellos, pero digamos, cuando vence un plazo fijo, ¿no? Ese plazo fijo, digamos, cuando tengo los pesos del plazo fijo, puedo ir y comprar dólares. Cuando vence un bono del gobierno, estas famosas LECAPs, y la gente dice que recibe esa plata, puede ir y comprar dólares. Bueno, eso todos Lo los que no días. hay, Pero espera, eso todos los días. De hecho, hubo desarme. Las LECAPs cotizan y todos los días en el mercado. Vos podés vender y comprar cuando por querés. eso, Claro. por eso, y ¿sabes si yo sumo los depósitos, más las LECAPs, más otros instrumentos financieros que hay que puedo convertir de pesos a dólares, son más de 100.000 millones de dólares. O Mm. sea, lo que tiene el dólar, digamos, y pensar otra cosa, eh, el dólar en la Argentina es un instrumento financiero, no es solamente para comprar y vender, no es el balance comercial, no es para importar y exportar. Nosotros ahorramos en dólares Ujú. y compramos dólares, compramos acciones, compramos un montón de cosas. O sea, es un activo financiero como el Bitcoin, si querés, por ponerle un nombre. Sí, sí. Y esos activos, entonces, los activos financieros a veces se mueven sin volumen. Eso Mm. es lo que a veces, porque, a ver, la bolsa a veces sube un montón o baja un montón sin mucho volumen, porque Claro, la hay unos expectativa. pocos que Claro, quieren vender y comprar por claro. expectativas, y eso te Ujú, mueve el precio. Y ujú. el dólar hay que pensarlo así. No hay que pensarlo simplemente como una oferta-demanda para importar, exportar o turismo. Hay que pensarlo como uno piensa una acción, en algún sentido, ¿no? Ujú. Eh, y se mueve así como activo financiero y a veces se mueve, como te digo, sin volumen. Bueno, estamos escuchando a Miguel Kigel, economista. Miguel, un abrazo grande, que pases un lindo domingo, disfruta el feriado mañana y bueno, la seguiremos, que va a ser Bueno, un año movido, sin la duda. seguiremos, Sí, señor, ahí sin duda. estamos. Aló, Abrazo un abrazo. grande.